gran pastor de las ovejas. Muchos que estamos aquí hemos llegado a experimentar la intimidad de nuestra relación con Él desde el día que, como ovejas descarriadas, fuimos hallados por Él. Te damos las gracias por su muerte en la cruz. Él es el verdadero pastor, el bueno, que dio su vida por nosotros. Estamos unidos con Él de una manera tan especial. Te damos las gracias por su cuidado tan tierno y fiel, la abundancia de la vida que Él da. Queremos, Padre, encomendarnos a Ti para este estudio. Ayuda a nuestro hermano en introducir, guiar la conversación. Deseamos que tu Espíritu tenga libertad para glorificarlo a Él, porque ya Él ha revelado en las sagradas páginas, se ha expuesto para nuestra edificación, nuestra restauración. Que tú bendigas a tu pueblo con el estudio de tu palabra esta mañana. Te damos las gracias por todos los que han llegado. Pensamos en los que no pudieron llegar, pero con el deseo de estar, que tú también les bendigas a ellos. Nos encomendamos a ti para esta reunión. Te damos gracias por todas las circunstancias favorables que tú has permitido que estemos aquí en los altos. En el nombre del Señor Jesucristo. Del 1 al 18. Juan capítulo 10, del versículo 1 hasta el versículo 18. Juan capítulo 10. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A éste abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre, y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas,
Ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. El Señor bendiga su palabra. Hermano, está por demás decir que me siento muy pequeño para dar esta introducción. A mi lado hay hombres mucho más competentes y, bueno, gracias al Señor que ellos están aquí. Además de la confusión que hubo, no estamos muy preparados para esta introducción, pero el Señor nos ayude a decir algo que pueda ser de ayuda en esta mañana. Es una porción muy especial para los que somos ovejas de este buen pastor. Si hay una nota que toca la parte más interna de nuestros corazones, son aquellas escrituras que nos hablan de nuestra relación con Él y ese amor que le llevó a poner su vida por nosotros. Y eso es lo que vamos a encontrar en esta porción que estamos estudiando. Es una continuación del capítulo 9. Ustedes saben que en el capítulo 9 el Señor hizo ese milagro con aquel ciego de nacimiento. El hombre sanado comienza a hablar bien del Señor y eso trae persecución. Los fariseos le empiezan a interrogar y finalmente el resultado es que le expulsaron de la sinagoga. Pero el Señor le halló. Ese es el trabajo del pastor. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y aquí está una de esas ovejas afuera y el buen pastor lo busca. Pero entonces tenemos las palabras de esos judíos, aquellos fariseos. Y creo que el capítulo 10 es una respuesta a lo que ellos dicen al final del capítulo 9. Los primeros 5 versículos son una parábola, una alegoría, como dice el versículo 6. Otros ven el versículo 7 al versículo 15 como una segunda parábola. No estoy seguro si es así o es una ampliación más bien de la primera parábola que él da en los primeros 5 versículos. Quisiera que los hermanos nos ayuden allí. Era una figura muy conocida en la nación de Israel. Un pastor cuidando sus ovejas. Y al hablar estas cosas, los judíos entendían perfectamente bien lo que el Señor estaba diciendo. En el versículo 1 él habla de el redil de las ovejas, que tiene una puerta. Y entonces dentro de ese redil hay varios rebaños. Y viene el pastor
y el portero le abre la puerta y él llama a sus ovejas. Y las ovejas que le pertenecen a él lo conocen. Él las llama por nombre y las saca. Entonces, cuando ha sacado fuera todas las propias, las que son de él, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Las otras ovejas en ese redil que no conocen a ese pastor, ellas se quedan allí. Pero las que conocen al pastor, oyen la voz del pastor, reconocen esa voz, ellas siguen a ese pastor. Entonces, ¿cuál es este redil de las ovejas? Hay varias escrituras en el Antiguo Testamento que deberíamos leer o estudiar también, como Ezequiel capítulo 34 especialmente, y vamos a encontrar que ese redil es la nación de Israel. En ese redil hay ovejas y el propósito de Dios era ser el pastor de ellas. Él había dado esa responsabilidad a muchos en la nación de Israel, apacentar sus ovejas, pero no lo estaban haciendo. Leemos en el Antiguo Testamento que llegaron a ser pastores inútiles, que no cuidaban esas ovejas. Pero llega el Señor Jesucristo, se presenta a la nación de Israel y llega en la forma correcta. Él entra por la puerta. Él es el Mesías que ha sido prometido. Se cumplen en él las profecías del Antiguo Testamento. Él viene en nombre de su Padre y él no está subiendo por otra parte. Él está llegando oficialmente a la nación de Israel en cumplimiento de sus propias escrituras. Todo lo que la ley decía, lo que decían los salmos, lo que decían los profetas, se cumplieron esas profecías en él y él llega al redil. Dice, a este abre el portero. Vamos a ver qué piensan los hermanos, si hay que darle una interpretación a cada detalle de la parábola. Es muy precioso pensar en este portero como Juan el Bautista, que preparó el camino del Señor. En este mismo evangelio, él vino por testimonio, dice el capítulo 1, para dar testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Otros ven en el portero una figura del Espíritu Santo, pero vamos a ver qué nos enseñan los maestros en cuanto a esto. Las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre, y las saca. Eso fue lo que hizo el Señor. Empezó a llamar a sus ovejas. Ovejas que pertenecían a ese redil. Ellas oyen la voz del buen pastor y salen para seguir a ese buen pastor. Cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. En este mismo evangelio encontramos algunas de esas ovejas oyendo la voz del buen pastor y siguiéndole a él. Desde el capítulo 1, aquellos dos discípulos que eran de Juan el Bautista siguieron al Señor. Cuando Juan el Bautista les señaló como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ellos siguieron al Señor. Luego el Señor halló a Felipe y entonces Natanael, Simón, y así encontramos en los evangelios algunas de esas ovejas que pertenecían al redil de la nación de Israel,
Ellas salen del redil para seguir a este buen pastor. Ellos reconocen la voz del buen pastor. Hemos hallado al Mesías. Ellos podían reconocer sus credenciales. Sabían quién era Él y Él también los conocía a ellos. A diferencia de aquellos líderes en la nación que eran como extraños, ellos estaban dirigiendo las ovejas por un mal camino, estaban manteniéndolos cercados por la ley y aquellas ovejas no reconocían la voz de aquellos líderes, aquellos maestros de la nación de Israel, pero sí reconocían la voz del buen pastor. Dice el versículo 6 que esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron. Eso me hace ver que Él está hablando a esos fariseos, del cual habla el capítulo 9 al final. Ellos no entendieron la parábola. Sus ojos estaban velados, estaban cerrados, eran ciegos y no eran sus ovejas. Ese era el propósito del Señor, enseñar por parábolas, como leemos en Mateo capítulo 13. Por eso les enseñaba por parábolas, dice ahí. Vamos a leer el versículo. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumple en ellos la palabra de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Por eso ellos no entendían la alegoría. Pero entonces del versículo 7 hasta el versículo 15 hay algunos cambios. Ahora Él está hablando de ese rebaño que Él ha sacado fuera del redil. Aquellas ovejas que son propias, que son de Él, que le han seguido. Todavía no habla de los gentiles. Ellos van a llegar a ser parte de ese rebaño. Eso lo encontramos en el versículo 16. Pero desde el versículo 7 hasta el versículo 15, Él está hablando de aquellas ovejas que pertenecían al redil de la nación de Israel y han salido fuera, han reconocido la voz de su buen pastor y están siguiéndole a Él. Él se presenta a ellos como la puerta y también como el buen pastor. Como la puerta, Él es la única manera de entrar o de pertenecer a ese rebaño. 2 veces Él habla de la puerta. De cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Esta no es la misma puerta del versículo 2. El versículo 2 era la puerta del redil. Aquí Él es la puerta. Esos rediles, quizás algunos no tenían una puerta de madera en sí. El mismo pastor se ponía en la puerta y cualquiera que iba a entrar en ese redil tenía que pasar por encima del pastor. Entonces el Señor dice: de este rebaño que yo he sacado fuera del redil de la nación de Israel, yo soy la puerta. Como la puerta, Él es la manera en que entramos en el rebaño, pero también Él se presenta como, o nos hace pensar en la seguridad que tienen las ovejas. Él dice: el que por mí entrare será salvo. ¿Qué seguridad tiene esa oveja sabiendo? No, para que el ladrón me alcance, él tiene que pasar por encima del pastor. Él se siente seguro porque él sabe que aquel que le ha salvado le está protegiendo también
de aquellos que son ladrones y salteadores. No solamente le ofrece seguridad, le ofrece libertad. Dice el versículo 9, entrará y saldrá. Ya no estamos sujetos a la ley, ya esas ovejas no están cercadas, hay plena libertad. Él se ha presentado en el capítulo 8 ya como aquel que ofrece verdadera libertad. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entrará y saldrá, y en tercer lugar hallará pastos. Como la puerta, la oveja a través de él llega a lugares donde es apacentado, es alimentado y encuentra pastos abundantes. Luego el versículo 10, 11 y 12. Él se presenta como el buen pastor. A estas ovejas que pertenecen a ese rebaño que le ha seguido a él, él es el buen pastor en contraste con aquellos que habían venido para matar y hurtar, matar y destruir. Él había venido para que las ovejas tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y para esto Él dio su vida. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. ¿Quiénes son estos ladrones? Estos asalariados. Ellos son aquellos líderes en la nación de Israel que no tenían ningún amor por el rebaño, por las ovejas. Ellos solamente estaban buscando su propio bien. Estaban solamente procurando engordarse a sí mismos a beneficio de aquellas ovejas. A diferencia del Señor, el buen pastor, que Él estaba buscando solamente el bien de sus ovejas. Él había venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Estaba recordando las palabras del apóstol Pedro en su segunda carta. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. Pero él mismo enseña sobre la responsabilidad que tenemos de tener diligencia para añadir a nuestra fe esas 7 cosas. Entonces, el buen pastor nos ha dado vida, pero Él quiere, hermanos, que tengamos esa vida en abundancia, añadiendo esas cosas a nuestra fe. Como el buen pastor, Él está preservando a sus ovejas en el lugar de afuera, donde hay peligros. Ahí está el lobo, los animales que buscan la oveja para destruirlas. Pero si esas ovejas están con el buen pastor, ellas están fuera de peligro. Creo que Él está presentándonos aquí este caso del versículo 12, la situación si no tuviéramos ese buen pastor. Si solamente tuviéramos un pastor asalariado, uno que no tiene interés por las ovejas, uno que no le pertenecen las ovejas. Entonces, al llegar el lobo, él huye y las ovejas quedan solas. Pero hermano, ese no es el caso nuestro, porque nosotros sí tenemos al buen pastor y Él está con nosotros para preservarnos, para guardarnos del lobo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Permanecer cerca de Él. En el capítulo 15, Él enseña sobre esa necesidad de permanecer en Él, permanecer cerca de Él. Sin mí
nada podéis hacer. Versículo 14 y el versículo 15 van juntos. Otra vez Él se presenta como el buen pastor y aquí Él habla sobre la íntima relación que hay entre el pastor y sus ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre. Es llamativo la relación tan íntima que hay entre el Hijo y el Padre. Esa misma relación existe entre el pastor y sus ovejas. ¿Eso no nos llega al corazón, hermanos? ¿Qué relación tan estrecha, tan íntima hay entre el Padre y su Hijo? El Padre me conozco y yo conozco al Padre. Bueno, esa misma relación de intimidad existe ahora entre el pastor y su oveja. Llegamos al versículo 16, versículo tan precioso. Ese rebaño que Él ha sacado fuera del redil del judaísmo, ahora recibe una añadidura, o podríamos decir, Él tiene otras ovejas que no son de ese redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Ahí estamos nosotros, hermanos. Él está pensando en los gentiles que van a creer. Hasta ese momento solamente estaban los discípulos judíos, algunos otros de la nación de Israel que habían oído la voz del buen pastor y habían salido de ese redil. Pero a partir del día de Pentecostés, el Evangelio iba a ser anunciado en todo el mundo. Otras ovejas van a oír su voz. Llegamos a Hechos capítulo 10, ahí está Cornelio y su familia. Y el Evangelio entonces comienza a predicarse en todo el mundo. Gracias a Dios por el día cuando llegó a Venezuela. Y nosotros ahora también pertenecemos a ese rebaño. Ya no hay distinciones. Ya no hay ni judío ni griego. Somos un solo pueblo, un solo cuerpo. Habrá un rebaño y un pastor. Versículos 17 y 18, Él introduce la verdad en cuanto a su resurrección. Él, como el buen pastor, Él da su vida por las ovejas. Hermanos, Él no está muerto. Aquí Él dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Era algo voluntario, algo espontáneo, algo que Él iba a hacer voluntariamente por amor a sus ovejas. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. De manera que tenemos, hermanos, un gran pastor. No solamente un buen pastor que dio su vida por nosotros. Tenemos un gran pastor que diariamente nos cuida, nos ayuda, nos apacienta, está con nosotros. Y estamos anticipando el día cuando el príncipe de los pastores volverá y estaremos juntos a Él por toda la eternidad. Entonces son versículos muy preciosos, aunque los versículos del 7 al 15 está hablando quizás de aquellas ovejas que han salido fuera del redil del judaísmo. Son versículos preciosos para nosotros también, porque nosotros hemos llegado a pertenecer a ese mismo rebaño, a conocer a ese buen pastor,
oímos su voz, le seguimos a Él. Estamos cada día siendo apacentados por Él, somos guiados por Él, le estamos siguiendo. Entonces tiene aplicación especialmente para nosotros también. Entonces, hermanos, esto es lo que voy a decir para que los hermanos comiencen con sus comentarios. Y por favor, si ustedes dirigen las preguntas a mí, yo voy a escoger al hermano que puede responder su pregunta, porque aquí hay bastante ayuda en esta mañana. Solamente para ver aquí el movimiento de las ovejas. Ahí, al comienzo del capítulo, unas ovejas que están saliendo de un redil. Luego, en el versículo 9, hay unas ovejas que están entrando, y entiendo yo que están entrando a otro redil. Y luego, en el versículo 16, el Señor habla de unas ovejas que están en otro redil, a quien Él va a llamar para que les sigan a Él. Creo que esto nos ayuda también a entender que el Señor vino con las credenciales que corroboraban que Él era el verdadero pastor. La puerta aquí que se abre para que entre el pastor, el portero funcionaba como hoy día muchas puertas en empresas, que usted tiene que poner la huella allí, y si no pone la huella no entra. Es el reconocimiento de que usted tiene el derecho a entrar. Él es el pastor verdadero. Llegó a Israel, pero no todo Israel le oyó. Le oyeron las verdaderas ovejas. Y estas ovejas Él las sacó de ese redil del judaísmo para ahora, en este tiempo, formar parte de la iglesia. Pero entonces hay otras ovejas que están entrando. Entiendo yo, eso es la salvación, que oyen al Señor y entonces entran por la puerta porque reconocen, Él es el único, el Salvador, que me puede dar a mí el perdón, la vida eterna. Y en este tiempo de la gracia, el Señor está llamando ahora no solamente a los judíos, como al principio del capítulo, sino a los gentiles también. Tengo otras ovejas que no son de este redil, del judaísmo, de Israel. A estas también debo llamar. Y gracias al Señor, hermano, porque esa es una referencia a nosotros, que éramos de ese otro redil. El Señor nos llamó y entonces oímos su voz, atendimos su llamado y ahora somos salvos. Pero yo quería hacer una pregunta. Hay tantas referencias aquí a la voz. ¿Qué es lo que hace que una voz sea diferente a la otra? Que le da a la voz algo que sea irreconocible, porque yo no sé cuántas personas estamos aquí, cuántos hermanos y hermanas, pero ninguna de nuestras voces son exactamente iguales. Cuando uno conoce a la persona y conoce la voz, reconoce a la persona con los ojos cerrados. Y pueden haber 300
personas, pero uno sabe, esta es la voz de fulano, esta es la voz de sultano. ¿Qué hace que uno reconozca la voz? La intimidad de la relación. Esa era una costumbre de los rediles. En aquel momento que el Señor habla, había tanta intimidad que el pastor conocía a sus ovejas por el rostro. Sabía eso. La vez que estábamos dando una vuelta por Escocia, vimos bastante priscos. Y los hermanos nos contaron de un pastor que él levantó la vista así desde abajo, desde su cabaña, y vio el cerro. Estaba lleno de ovejas, centenares, con distintos colores en su lana, de distintos rediles. Y él dijo, falta fulanita, falonita. Y los hermanos quedaron sorprendidos, o sea, debían estar por el otro lado de la loma. ¿Y cómo conoce usted la oveja? Y él le dijo, ¿y cómo conoce usted la gente? Bueno, por el rostro. Bueno, así mismo yo lo conozco por el rostro. Pero es la intimidad de la relación. Uno pasa tiempo con él. Por eso que algunos han pensado que es el Espíritu Santo que abrió la puerta, porque es el Espíritu Santo que hace esa obra, que uno responda a su voz, que escuchamos en el Evangelio y respondamos cada día a su voz que escuchamos por la palabra. Les sugiero eso, pues no sé qué dicen los... Él habló de maestros, los maestros están por otro lado, que no es debajo de mi sombrero. Es muy interesante la pregunta. Y observo que nuestro hermano, cuando le hizo, dijo que aún con los ojos cerrados, reconoce la voz. Ahora, hemos oído correctamente que el redil es Israel, pero en muy mala condición en ese momento. Y el otro redil, rebaño, dos palabras distintas, pero ese no es un problema. En 16 es el pueblo gentil y hasta judíos metidos, un solo rebaño. Ahora, estamos allí hablando de la parte grande, Israel, gentiles, naciones. Pero eso tiene que ver también. Cada asamblea, iglesia, congregación tiene sus ancianos, sus pastores. Ahora, suponiendo que uno tuviera los ojos cerrados y uno se levanta y habla lo que está en contra de la palabra, aún con los ojos cerrados, los creyentes, los salvados, los que conocen al Señor y su palabra, aún con los ojos cerrados, entendería, ese no es pastor, ese es ladrón, salteador, ese es un interesado. En cambio, si se para y habla la verdad, los creyentes van a reconocer, esto sí, esto sí. Solamente un pensamiento, hermanos. Hermano Samuel Rojas ha dicho de la capacidad de los hermanos escoceses en conocer las ovejas por la cara. A uno le sería muy difícil, ¿verdad? Pero es que ese es el sentido de Proverbios 27, 23.
sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños. En el texto hebreo se lee, sé diligente en conocer la cara, el rostro, el semblante, ¿no? De manera que no tenemos en apoyo de esa verdad la capacidad de los pastores irlandeses. Tenemos el mandato bíblico. Los pastores en una asamblea conocen el estado anímico del pueblo de Dios. Yo, por ejemplo, tengo una imagen que me ha acompañado del hermano Joséito Villarreal. Cuando yo acepté al Señor en el año 1968, mi primera conferencia en la Asamblea en Progreso, el primer hombre que yo encontré allí a la puerta fue el hermano José Villarreal. Y ese hombre no ha perdido la sonrisa y la expresión gozosa de su rostro por todos estos 54 años. Entonces, los pastores en una asamblea local, mirando el rostro del pueblo de Dios, de los hermanos, ellos conocen, ellos saben. La hermana está triste, ¿verdad? Está pasando seguramente por una tremenda aflicción. Entonces, ese es el sentido de Proverbios 27, 23. Sé diligente en conocer el rostro de tus ovejas. Sí. ¿Qué dice, doctor? En la música hay varios tipos de voces, ¿no? Del tenor, No, usted lo dijo bien, hay otros métodos infalibles de identificar, individualizar a una persona. Generalmente porque es más accesible se utiliza la huella digital, ¿verdad? Parece que no hay dos personas que tengan el mismo diseño. Eso lo ha hecho el Creador. Pero también el ADN, el ácido desoxirribonucleico, el ADN es único en cada persona. Por eso han descubierto asesinos sagaces y por eso han descubierto a padres irresponsables haciendo el examen de ADN. También el iris del ojo. Ese es un diseño único en cada persona. Y entonces, igualmente la voz. Ninguna persona habla exactamente como otras personas, muy parecido. Los imitadores se ganan un premio imitando, pero si son sometidos a un examen técnico, no pasan la prueba. No es la voz, es un imitador, es un falsificador de la voz de otro, y cuando someten su voz a las ondas, ¿verdad? Y a las vibraciones por segundo o fracciones de segundo, resulta que están raspados en eso. Impresionante que el mismo verbo que usa el Señor, que la saca, sus ovejas, Él la saca, es el mismo verbo que se usa de lo que hicieron esos líderes de la nación cuando sacaron al hombre de la sinagoga. El mismo verbo. Ellos lo hacen como pastores malos para destruir a esa oveja, pero el Señor dice, yo la saco para darle una vida abundante. No más abundante, sino que es un suministro continuo. No hay razón para que ningún creyente tenga una vida seca, estéril. Este pastor da una vida y da en abundancia. ¿Qué dice don Julio? Bueno, estamos hablando de la voz. Ellos, como reconocieron la voz del Señor en el mar, en aquella tempestad,
pensaba que era un fantasma y cuando el Señor dijo, yo soy, no temáis, ellos reconocieron que era el Señor. María pensaba que era el hortelano y cuando el Señor le dijo, María, ella reconoció que era el Señor. Pero aparte de eso, el contenido de su palabra, pues. En Mateo capítulo 7 al final dice que cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba no como con autoridad y no como los escribas le enseñaban, o sea, diferente. Aquellos alguaciles dijeron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Pedro dice, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, las expresiones, la palabra del Señor lo que llegaba. Y aquella gente respondía a ese mensaje. La primera referencia a voz la encontramos en el libro de Génesis. Y la voz allí es sin rostro. Pero era una voz que era plenamente reconocida. Capítulo 3 de Génesis, versículo 8. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba al aire del día. Ellos reconocieron, es la voz de Dios. Y el apóstol Pablo, escribiendo a los Romanos, capítulo 8, versículo 16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. De modo que la manera de identificar la voz está relacionado con la parte espiritual. No hay otra forma, pues. El Espíritu mismo da ese conocimiento. Por eso también creo, y aquí hay en el capítulo 10, hay como ha dicho nuestro hermano William, hay una referencia de la puerta como el Señor mismo. Pero en el versículo 3, yo tengo la impresión que es el Espíritu Santo. En el versículo 3, a este abre el portero, porque está relacionado con la parte espiritual. O sea, el judío de remanente fiel, como lo leemos en el capítulo 1 del libro del profeta Isaías, ese remanente fiel identifica la voz. Pero nuestro hermano William también ha hablado de Juan el Bautista. No tenemos duda que era guiado por el Espíritu de Dios para anunciar la palabra. Pero la palabra era la misma palabra. O sea, un hermano que predica aquí, predica la palabra espiritual, la palabra de Dios. Esa misma palabra la predica otro hermano allá en Inglaterra y es la misma palabra. O sea que el Espíritu atiende a ese llamado de la palabra. Eso es algo incomprensible por nosotros, pero es que ese Espíritu es el Espíritu que mora ahora en el creyente, capítulo 8 otra vez de Romanos. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. De modo que el Señor Jesucristo, como ha dicho nuestro hermano William, cuando entró a la nación de Israel, Él no entró por otro lugar que no fuera por el lugar correcto, porque es el pastor de las ovejas. Él no entró disfrazado, pero la voz, Él vino, el Dios Espíritu vino velado en carne.
La voz que oyó Adán y Eva en el huerto del Edén es la misma voz que también les socorrió, porque fue el mismo que les vistió. La misma voz que oímos para salvación, esa misma voz se va a oír para condenación. El Señor dijo, la palabra que he hablado, ella les juzgará en el día postrero. De modo que es una voz potente, es una voz que es más que los truenos allá en el monte de Sinaí, es la voz de Dios. De modo, hermano, que nosotros somos movidos por esa voz. No nos sentiríamos bien en una conferencia si Él no nos habla. Queremos es escucharle a Él. Eso nos hace estar atento, contento. El salmista en el Salmo 23, él habla de ese pastor. A mí me impresiona la manera como el que escribe ese salmo se expresa, siendo el pastor David. Él dice que este pastor es un pastor que atiende su necesidad espiritual. En el versículo 2, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Le da una palabra delicada, una palabra que llega a lo más profundo. Dice también que el agua, junto a agua de reposo me pastoreará, de modo que nos sentimos seguros como ovejas, nos conforta. Esa es la palabra. Podríamos venir a las conferencias y alguien puede preparar un sermón que nos impresione desde el punto de vista secular, pero cuando es la palabra, esa palabra de Dios que llena, que llega al alma, esa es la palabra que nos sacia, esa es la palabra que nos alimenta, esa es la palabra que produce en nosotros tranquilidad, produce gozo. De modo, hermanos, que es precioso considerar cómo es que aquí en los primeros versículos yo veo siempre algo que va más allá de lo que nosotros podemos ver aquí, porque él dice en el versículo 5, más al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. O sea, una verdadera oveja no responde a otro llamado. Pero esa misma voz que oímos para salvación va a ser la voz que vamos a escuchar, como la oyó Juan cuando estaba en la isla de Patmos, en el capítulo 4, sube acá. Ninguno que no tenga al Espíritu Santo va a escuchar esa voz. Él va a venir, puede ser a la medianoche, cualquier otra hora, estamos dormidos, pero el Espíritu Santo. Por eso me inclino pues a creer que la referencia directa del versículo 3 sea al Espíritu Santo, que abre, o sea, el poder de la palabra, el Espíritu Santo haciendo el trabajo, y Él lo sigue haciendo hasta el momento cuando el Señor venga por su pueblo. Permíteme añadir a lo que está ahí para complementar, pues no para pelear. Pero, ¿cómo usted escuchó la voz del Señor cuando fue salvo? Yo la escuché por la palabra. Sí, pero fue que usted escuchó una voz aquí. No. ¿Cómo fue eso? Porque es espiritual. Ya va, pero todos tenemos el Espíritu Santo y Él es el que está en el mundo para convencer al mundo, pero ¿cómo lo hace? Gracias. No, estoy preguntando cómo fue que uno escuchó la voz del Señor cuando fue salvo. El Espíritu Santo es el que aplica esa obra, esa palabra, pero ¿cómo uno la escuchó?
leyendo la Biblia o oyendo un predicador. Él viene hablando. No se asuste que yo estoy temblando, no, hermano. para nada. El Señor Jesucristo, hay un versículo muy sencillo en el capítulo 5 del mismo Evangelio de Juan, versículo 24, el que oye mi palabra y cree al que me envió. La única manera de que eso ocurra es que el oído llegó a percibir, el alma llegó a ser tocada por esa palabra. ¿Cuántas veces hizo el llamado? A lo mejor la primera vez no se respondió, pero otra vez la misma voz y él responde. O sea, imposible cerrar ese oído ante una palabra tan contundente. Yo lo que quiero es que lleguemos a entender los instrumentos humanos que usa el Señor para transmitir su voz por el Espíritu Santo. Y en este caso... por eso él dijo que Juan el Bautista pudo haber sido un instrumento para que el pueblo escuchara esa voz, el remanente fiel. Pero allá en el tiempo de los profetas habían otros, estaba Isaías también, muchos instrumentos. El primer comentario de Juan que yo conseguí, me lo regaló don Eduardo Fairfield. El comentario de Juan por el señor Vine, y él dice ahí que es el Espíritu Santo, pero el problema es que cuando al Señor le preguntaron, ¿con qué autoridad tú estás actuando? ¿A quién se remitió él? Él le dijo, ¿el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Porque el que lo señaló, el que lo introdujo, fue Juan, el instrumento humano, y el Señor hace oír su voz por la palabra que uno escucha. En aquel entonces no estaban escritos los libros del Nuevo Testamento, pero hay instrumentos humanos. Entonces estoy complementando, don Nehemías, que hay muchos que creen que fue Juan el portero, porque él señaló fue al Señor. Cuando él vino para ser bautizado, Juan no sabía que ese era el Hijo de Dios. Él lo vino a saber fue cuando vio al Espíritu Santo descender en forma corporal como de paloma. Ya él lo había bautizado, él salió del río y se arrodilló en la arena del río para orar. Los cielos le fueron abiertos a él y el Espíritu Santo descendió en forma corporal como de paloma y posó sobre él. Y una voz del cielo dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y Juan dice, yo no lo conocía, pero el que me mandó a bautizar me dijo que sobre quien veas posar el Espíritu Santo ese es, y yo doy testimonio. Entonces, el Señor, cuando él vio al Señor, encontró al Señor, 6 meses menor que él, un hombre joven, él apercibió en el Señor una santidad que ni él mismo tenía, porque era el bautismo para arrepentimiento, para perdón de pecado, preparando el camino, el corazón, el camino para el Mesías. Entonces él le dice, no, tú más bien debes bautizarme a mí. Él dijo, es menester que cumplamos toda justicia. Él iba a entrar debidamente, el bautismo de Juan era necesario y Juan tenía que presentarlo a él. Entonces cuando lo bautiza, entonces al día siguiente, de otro día, Juan vio al Señor que venía y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y entonces cuando los primeros 2 seguidores del Señor oyeron esta voz y siguieron al Señor. Solamente estoy queriendo que conozcamos todos, tengamos presente por qué muchos estamos pensando que Juan el Bautista y no el Espíritu Santo. Pero él como portero, pues. Ahora, ¿cómo entró él en el judaísmo? Dios envió a su hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Él fue circuncidado, él entró con todas las leyes de la ley. Pero nadie le conocía. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. ¿Quién fue que lo presentó? Juan el Bautista. Entonces, es el instrumento humano que Dios usa para transmitir su palabra. Estamos en una cristiandad profesante, en un mundo protestante, evangélico, que
se basa en lo emocional. Ay, lo que sentí, muy cool, chévere. Yo oí una voz y yo sentí esto. No es así. Es la palabra de Dios que llega por el poder del Espíritu Santo aplicando, y uno llega a entender: soy un pecador perdido, pero Cristo murió en la cruz y es llevado a Él. No sé si ayudé en lo que estoy diciendo. El Señor puede cambiar su voz o el timbre de voz. Viendo a la luz de la Biblia, de acuerdo a la ocasión, el Señor cambiaba su voz o su timbre de voz, porque por lo menos uno ve en el Salmo 18, versículo 8, humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor. En Apocalipsis está la voz del Señor como voz de trompeta. Y hay otros salmos que destacan la voz del Señor como voz de trueno y así sucesivamente. Entonces pregunto si de acuerdo a la ocasión el Señor puede cambiar su timbre de voz. Para que todos le oyeran. Y él modulaba la voz dependiendo del auditorio. Nosotros, cuando predicamos el Evangelio, debemos seguir ese ejemplo. Algunas veces el local es chiquito, hay poca gente y gritamos. No. Cuando él llamó a Lázaro, dice que clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Creo que entonces el Señor sí modulaba. Modular la voz es distinto a cambiar, creo yo, el timbre de voz, pero sí, él usaba la voz dependiendo de cómo sería cuando él llamó a María. María. Tiene que haber sido un acento muy especial. Mire, él tuvo un tío que por un accidente en la radio, ¿no?, que trabajaba, él quedó un poco sordo. Bastante sordo, uno tenía que acercarse a su oído y hablar duro para que él lo escuchara. Y él pasó tiempo y no era salvo. Y entonces estaban teniendo reuniones de predicación en una casa, en un barrio, una parte de Puerto Cabello, una casita, y en la sala era chiquitica. Y se paró a predicar uno que tenía una voz de trompeta y predicó con todos los decibeles posibles. Y cuando él salió a despedir la gente, un hermano le está reclamando: ¿por qué tienes que predicar tan duro? Si eso es chiquitico aquí. Pero se quedó, Juan es que se llamaba el doctor, Juan se había quedado sentado. Y cuando vinieron a atenderlo, él dijo: hoy sí escuché. El Señor usó esa voz de trueno para que escuchara y fuera salvo. Oye, qué gozo cuando Juan fue salvo. Creo que el que predicó lo hizo con esa intención. Creo que, hermano Samuel, me disculpa, pero no hay que deducir prácticas de experiencias individuales, no, porque estoy oyendo que hay una región del país donde se tiene la idea de que el que no grite en la tribuna no es predicador. Del Señor se dice que no gritará, ni voceará, ni oirán su voz por la calle. No era un gritón en ese sentido. Y bueno, hermano Braulio, creo que en cada ocasión, cuando oímos de la voz del Señor como de muchas aguas, como trueno, en cada ocasión, independientemente de la forma o la modulación, independientemente de eso, las veces que se menciona, su voz siempre es reconocible. Tal vez Elías pensaba que la voz de Dios estaba en el fuego, es que dice, no estaba allí. En el trueno, tampoco. En el viento fuerte, no. Él pudo percibir, es la voz apacible. La voz apacible. La esposa en Cantares 2
Ella dice, la voz de mi amado, he aquí, él viene. Esa es solamente la forma en que él hablaba, su entonación, su modulación, su acentuación. Ella reconoce, él viene lejos, brincando y saltando sobre la montaña. Ella no sabe qué dice él, pero ella discierne, esa voz es inconfundible. Más adelante él llega y está detrás del muro de la casa, mirando por las ventanas, por la celosía, y entonces ella dice, mi amado habló y me dijo. Ya ese sí es su voz articulada, discernible, levántate, amada mía, hermosa mía, y ven lo que ha dicho nuestro hermano. Oiremos esa voz y entenderemos ese llamado al final. Creo que cuando el Señor alzaba la voz, fuese a los judíos que le odiaban, o fuera a los creyentes, o para el beneficio de salvo y no salvo, o sea, cuando hablaba suavemente. Era la voz de él, y él adaptaba según las circunstancias. Ahora, hay algo que está completamente en esta porción, y es el contraste entre el carácter y las obras del buen pastor y del Señor, quien es el modelo para que todos nosotros deberíamos procurar seguir, especialmente los que son pastores, líderes en las asambleas. Ahora, hoy hay una lista horrible y terrible. No les importa las ovejas. No son de ellos. Los aprovechan, los usan. Son ladrones, extraños, asalariados, no entran por la puerta, huertan, matan, destruyen, ve venir el lobo y huyen porque no le importan las ovejas. En contraste, el Señor. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Y, por ejemplo, 14. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. El hermano William en su introducción dijo algo que considero pero muy importante. ¿Con respecto a qué? Él dice, por ejemplo, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Otras ovejas, un rebaño. 17. Por esto me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Él ama al Padre, el Padre le ama a Él, y una de las razones aclara aquí, porque Él estaba poniendo su vida y puso su vida por las ovejas. Y luego dice, tengo poder para ponerla y tengo poder
para volverla a tomar. Entonces, hermanos, la relación íntima fue lo que el hermano William dijo, entre el Padre y el Hijo. Es modelo, es ejemplo de la relación íntima entre sus ovejas, muchos que están aquí, y corderos, relación personal íntima entre él y sus ovejas. Es precioso, hermano. Comenten si quieren. Fuera. Disculpe el atrevimiento. Hay una expresión allí cuando el Señor dice, yo soy el buen pastor y mi vida doy por las ovejas, doy mi vida por las ovejas. Si se puede decir, si ese es el extremo, pregunto si se puede solamente explicar que ese es el extremo hasta donde puede llegar el pastor. Ustedes digan para ver si se puede decir si ese es el extremo. No sé si me entendieron la pregunta. En esta parte del capítulo él está haciendo contraste entre el buen pastor, el verdadero pastor, y los pastores asalariados. Ellos no dan su vida por las ovejas, porque ellos se están apacentando a sí mismos, como dijo don William en la introducción. Pero el buen pastor su vida da por las ovejas. David era un buen pastor. Cuando venía el lobo, el oso, y trataba de dañar, él lo espantaba. Y si se ponía caprichoso, él venía, yo lo agarro por la quijada y lo mato, exponiéndose a que lo maten a él el animal salvaje. Su vida da por las ovejas, es contraste que hay. Este amor de él por las ovejas, hermano, es un amor sublime, porque él compara el amor del Padre para él con el amor de él para las ovejas. Por esto me ama el Padre. Hay una especial manifestación del amor del Padre para él, porque él desde la eternidad había decidido dar su vida por nosotros, para hacer la iglesia, para tener este rebaño, un rebaño y un pastor. La iglesia es una. Desde la eternidad él estaba dispuesto a hacerlo. Yo estaba hace años en una parte, estaban cantando un himno en otro idioma, pues, y estaba cantando, es de donde viene nuestro himno, congregados en tu nombre, fue añadido después a nuestro himnario, y canté, o traté de cantarlo, hasta que llegó a la estrofa que decía, amados, dirigiéndose al Señor es el himno, amados con un amor que no conoce medida, salvo el amor del Padre para ti. El Señor dice, por esto me ama el Padre, porque yo pongo mi vida por las ovejas. Tal es el amor de Él, que solo tiene comparación con el amor del Padre para Él. Hermano, ¿quién soy yo para que Él me ame así? Todo el que es salvo responde a ese amor, responde a esa voz, sin dilación, sin reservas, sin demora, porque Él fue el que dio su vida por nosotros, por su amor tan grande. Entonces, estás contrastando, hermano, y este es un contraste que Él hace. El buen pastor, los que son pastores puestos por el Espíritu Santo, pueden decir, deberían poder decir, lo digo con temor y temblor, pues, con cuidado, como dijo el apóstol Pablo, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Porque uno sigue, es por el ejemplo que están dando. Más fuerte es la conducta, el proceder. Algunas veces uno no entiende todo lo que están enseñando, pero uno sí entiende cómo viven, cómo se comportan, cómo es la esposa, cómo son los hijos, cómo es su casa, cómo es en el trabajo. Y uno entiende eso,
por su ejemplo. Las ovejas son muy simples, necesitan pastor. Y el salmista dice, Jehová es mi pastor, yo tengo en él todo lo que yo necesito. ¿Y es suyo? ¿Ah? Si hay alguno aquí que no sabe lo que estamos hablando de la íntima relación con el Señor, que se despierte la sed, como la amada en el cantar, oh, si Él me besara con los besos de su boca. Quiero más intimidad con Él, quiero una relación más cerca con Él. Y ojalá que esta conferencia nos lleve más cerca de Él, hermano. Perdón, Julio. Juan capítulo 13. Por favor. Hermano William. Es una aclaratoria. Temo que alguno pudiera tener una duda aquí. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pastos. Entrará y saldrá y hallará pastos. Hermano William, en esta alegoría, parábola, como usted mencionó al principio, ¿qué es la idea de entrar, salir y hallar pastos? ¿El creyente entra en salvación y sale? Está sacudiendo la cabeza. Dale. Bueno, hermano, dije algo en la introducción y lo repito. 3 bendiciones aquí para la persona que entra por la puerta. Recibe la salvación, es salvo y recibe plena libertad. Yo pienso que esto es un contraste con la ley, que el redil que tenía cercado a esos judíos. No es que salimos de la salvación no se pierde, no es por un tiempo nada más, pero sí gozamos de plena libertad en el Señor y encontramos el pasto que nuestras almas necesitan. Él nos apacienta como sus ovejas. Pero yo tenía el deseo de escuchar también qué dicen los hermanos sobre este versículo, porque lo usamos mucho en la predicación y usamos el versículo de Mateo capítulo 7 también, entrad por la puerta estrecha, y muchas veces hemos dicho, bueno, al entrar por esa puerta ya no hay salida, es una vez para siempre. Entonces alguien podría decir, esto es una contradicción entonces, porque el Señor dice entrará y saldrá. ¿Qué nos dice don Helson en cuanto a eso? Lo ha dicho, ¿no? Es la salvación, pero en lo que tiene que ver con el cuidado de ese pastor también, ¿no? Él no nos salva y nos deja a la deriva, ¿no? Entramos por la puerta para ser salvos. Las ovejas afuera están en serio peligro, ¿verdad? Pero una vez que están dentro al cuidado del pastor y congregadas con el rebaño, allí hay seguridad, ¿verdad? Pero dice, entrará y saldrá, usted ha dicho libertad. Las ovejas no pueden vivir en un corral, ya tienen que salir. ¿Y quién las saca? El pastor. Él va adelante y las lleva a los pastos delicados y a las aguas de reposo, como dice Salmo 23. Entonces allí hay dirección y cuidado. Y hallará pastos, por supuesto, esa es la provisión completa de ese pastor, como se menciona en Salmo 23. Son verdades muy preciosas y por supuesto hay que explicarlo en sus detalles. Un predicador una vez se levantó a predicar y dijo, bueno, esto de entrará y saldrá yo no lo entiendo.
un inconverso le dice, y si no lo entiende, ¿por qué predica sobre eso? Vale la pena en estas ocasiones pensando en hermanos nuevos. No se trata de entrar y salir en cuanto a la salvación. Se trata, Viene directamente de la parábola. Mira, en realidad, el pastor en la mañana lleva afuera y lo guía a pastos. En la noche lo trae y él duerme en la puerta. Ese es un corral sin techo. Ese porque los malos suben por otro lado para robar, etc. Entonces, hermano, creo que es viendo la idea, tomándolo directamente, pero tenga cuidado en parábolas de tratar de aplicar cada detalle. Entonces, es la idea solamente de la propia parábola. La idea, entonces, aquí está algo. Una pequeña cosa para añadir al hermano, no sé si entendí bien la pregunta, pero creo, hermano Gilberto, que no puede haber un pastor mejor que dé la vida por las ovejas. Este es el extremo. O sea, más allá nadie llega. Es como en el capítulo 13 que dice que los amó hasta el fin. No fue hasta el fin del tiempo, sino que hasta el extremo. No se puede amar más allá. Y en el capítulo 15 dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Muchas gracias, hermano. Don Hildebrando, cuando él predicaba y citaba este versículo, él decía, entrará y saldrá y hallará provisión. Porque aquí no estamos acostumbrados a ser pastores y tener rebaño. Entonces hallará pastos. ¿Cómo es eso? Yo no como pastos. Pero él decía, y hallará provisión. Entonces, si usted está explicando, bueno, pero el hermano Eduardo no ha hablado y él estaba esperando para hablar. Bueno, ya don Julio mencionó lo que quería mencionar respecto al extremo, cómo había amado a los suyos y los amó hasta el fin. Ese es el punto máximo, el extremo. Y estamos satisfechos con eso, disfrutamos de este único e incomparable pastor. Estaba pensando nuevamente, con relación a identificar la voz del pastor. Creo que no se ha mencionado que algo que nos privaría oír esa voz es nuestra mala condición espiritual. Me parece que una ilustración muy clara es la de aquellos que iban camino a Emaús. Tenían al Señor que caminaba con ellos, pero ellos no se habían dado cuenta. Tenían al Señor que hablaba con ellos y no se habían dado cuenta. Y ahí hay una lección también para nosotros, porque es al abrir las Escrituras que por fin ellos se dan cuenta. Entonces, hermano, nuestra mala condición espiritual, ¿cómo estaban ellos? El evangelista Marcos dice de ellos, o el Señor dijo de ellos, incrédulos y duros de corazón. El evangelista Lucas dice de ellos que eran tardos y también le llama insensato. ¿Podemos caer en ese terreno? Sí. Y eso nos llevaría a no poder identificar la voz de nuestro pastor. ¿Cómo podemos resolver eso?
la palabra de Dios. Una ilustración muy hermosa allí. Se nos abre la Escritura. Esta mañana se nos abrió la Escritura. Los hermanos se están poniendo sentido. Y la pregunta para cada uno de nosotros: ¿no arde nuestro corazón cuando nos están señalando a este único y suficiente pastor? La resurrección, el hermano William también apuntó sobre la resurrección. Este es un pastor eterno, no es un pastor que muere como los demás. Entonces, por eso él dice, versículo 17, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo, su autoridad, su poder para la vida. Nadie le podía quitar su vida. Él dijo, no les responderé porque ustedes no van a creer. Si les pregunto, ustedes tampoco me van a responder. Él estaba allí para poner su vida y la volvió a tomar. Resucitó, Él vive. Este es nuestro pastor, un pastor eterno, un pastor que no muere y nos ha dado vida y vida en abundancia. Hermano Samuel estaba mencionando al señor Gil, pero él también decía, entrará para su seguridad y saldrá para su libertad. Que todos estábamos disfrutando de la enseñanza. Anoche, cuando saludé, tuve la oportunidad de saludar a señora Iris, esposa de nuestro hermano Alirio. Ella nos contó, no vi a ninguno mientras oraban, pero reconocí la voz de todos. Y los reconocí a todos por su voz. Busqué reconocer la voz del Señor. Ahora, el estudio está terminado. Por un hermano, dar gracias por la buena enseñanza y por los alimentos. El próximo culto, Dios mediante, a las 10 de la mañana, de 10 a 12, oración, misterio. Entonces, un hermano puede orar. Si hay una estrofa de un himno, solo una estrofa, y luego vamos a desayunar.